No es bueno decir traducción, ¿sí? Traducción, a veces en la traducción se pierden muchos significados, se interpreta. Acuérdate que las palabras hacia el Mesías siempre fue, la Torá dice esto, los profetas dicen esto, ¿cómo lo interpretas tú? Debe de haber una interpretación. Bueno, pues me voy a permitir leerles y dice, estas son las generaciones de Noah. Noah era un varón justo, íntegro en su generación. Con Elohim marchó Noah. Hay que tener mucho eso en cuenta. Noah engendró 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante del Creador y la tierra se había llenado de extorsión. Elohim vio la tierra y aquí que estaba corrupta, pues todo ser, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Elohim dijo a Noah, el fin de todo ser de carne ha llegado delante de mí, pues la tierra se ha llenado de extorsión a causa de ellos. Y aquí yo la destruiré de la tierra. Haz para ti un arca de madera de gofer, hay que tener en cuenta la cuestión de gofer. Con compartimiento harás el arca y la embadurnarás por dentro y por fuera con brea. Así y así como lo harás, 300 codos será de longitud del arca, 50 codos de su anchura, 32 codos de altura. Un tragaluz harás para el arca y con todo y en un codo la terminarás por arriba y pondrás la puerta del arca en su lado. La harás de un piso bajo segundo y tercero. Y en cuanto a mí, he aquí traigo el diluvio lanzado sobre la tierra para destruir a todo ser de carne, en él que hay espíritu de vida debajo de los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo y todo ser vivo de todo lo ser de carne. Traerás 2 de cada especie al arca para mantener vida contigo, macho y hembra. Aquí está otra vez la selección. Macho y hembra serán de cada ave según su especie y de cada animal según su especie. Marca otra vez la diferencia. Y de toda criatura rastrera que se rastrea de la tierra según su especie, 2 de cada uno vendrán a ti para mantener la vida. En cuanto a ti, toma para ti todo alimento que sea comestible, almacénalo contigo, será alimento para ti y para ellos. Y Noah hizo todo lo que ordenó Elohim, así lo hizo. Bueno, Javelmi, Javelot, amigos y amigas, si está diciendo que va a ser como en los días de Noah y que Noah almacenó algo de comida, ¿verdad? Pues nosotros tendremos que tener nuestras precauciones con esta cuestión de Ucrania. Pues la cuestión de la economía global, pues va a estar un poco con altibajos, pero el problema es de que como estamos metidos en la comercialización, en el intercambio de alimentos, ahí vamos a tener problemas. Entonces, se busca que seamos autosuficientes, eso es lo más importante. Bueno, quiero mencionar algo, voy a mencionar desde el punto de vista hebreo todo este capítulo, ¿verdad? Es la interpretación más o menos que hace de los Yomim, de los días de Noah. Pero hay algo muy especial que vamos a empezar a resaltar de ciertos libros que pues espero que algún día tú tengas la posibilidad de leerlos, ¿verdad? Hay algo que hay que resaltar, dice, estas son las generaciones de Noah, y lo dice en plural. Noah era un varón justo, o sea, habla de generaciones, o sea, quiere decir que Noah alcanzó a ver a muchos todavía, ¿sí? Aparte de su generación, porque una generación cuenta de cierto tiempo de años, ¿verdad? Es por eso que debemos de tener muy presente por qué Noah sale del arca después del diluvio y quién le enseña a hacer un sacrificio y ofrenda, ¿verdad? Así que hay que ver eso, ¿verdad? En Bereshit Rabbah es un libro que te recomiendo si lo puedes descargar de por ahí o si quieres te lo paso, pero está en hebreo, ¿verdad? Pero si lo puedes encontrar en alguna traducción, Bereshit Rabbah, Perek 30, capítulo 30, verso pequeño 6, dice: la razón por la que los actos de una persona constituyen lo principal de lo que genera
en el mundo y no sus hijos, se debe a que en la procreación de los hijos, la participación del Creador es lo esencial. El hombre genera hijos sobre todo gracias a la participación divina. Los buenos actos, en cambio, son responsabilidad exclusiva del hombre. O sea, la participación divina es para ayudar a la procreación, para definir el género, pero ya la educación, la formación te corresponde a ti como ser humano. Interesante, ¿verdad? Lo que dicen estos libros hebreos, ¿verdad? Luego hay otra palabra que dice en su generación, luego habla en singular. Entre nuestros jajamín, nosotros le llamamos nuestros sabios o nuestros maestros, hay quienes interpretan la frase en su generación como un elogio, implicando que si Noah hubiese vivido en una generación de hombres justos llamados tzaddikim en hebreo, hubiera sido más justo aún de lo que era. Pero hay también quienes lo interpretan de otro punto de vista, queriendo decir que en relación a su generación, si era un hombre justo, pero si hubiera vivido en la generación de Abraham, no hubiera sido considerado en lo absoluto. Aquí hay una cuestión. En el original hebreo la palabra, aquí la traducimos por en su generación, aparece en plural, en sus generaciones, que la palabra hebrea es ledorotam. Aunque en el sentido es el mismo, la gente de su época, de hecho la vida de Noah antes del diluvio abarcó varias generaciones, porque chequen bien la edad de Noah cuando entra al arca, ya tenía cierta edad, o sea, él ya había abarcado ciertas generaciones. Con esto quiero aclarar que después hay una confusión con la cuestión de Melquisedec. Dice que viene y se le aparece a Abraham y no tiene descendencia y sin descendencia, sin origen, ¿verdad? Y muchos lo atribuyen así como un ser celestial. No. Dice sacerdote de Melech Tzadik de la ciudad de Shem. Está diciendo de Sem, o sea, ¿pudo Sem alcanzar a Abraham? La respuesta es que sí. Nada más noten el número de años que vivían, ¿verdad? Hay una diferencia entre Noah y Abraham, ¿sí? Dice, con Dios marchó Noah, así dice en una traducción. Sin embargo, en la referencia a Abraham le declaran lo diferente. Anda delante de mí y sé perfecto. Esto marca una gran diferencia entre Noah y Abraham. Noah era ayudado directamente por el Creador, hablaba directamente con el Creador. Ya te dije que de acuerdo a estos libros que ahorita vamos a citar, Abraham fue ayudado celestialmente para construir ese domo llamado el arca y para la recolección y el acomodo de los animales, ¿verdad? Para que estuviera a tiempo. A diferencia de Abraham se le reeduca, ¿sí? Y aparte se le dice que camine delante del Creador y sea perfecto. Esto lleva un cierto tiempo de años, ¿okay? Bueno, es por eso que también Melech Tzadik o Melquisedec se le aparece y le enseña la cuestión del Shabbat, ¿verdad? De que tenía que recordarlo, ¿verdad? Le ofrece pan y vino. ¿En dónde se ofrece pan y vino? Nada más en el Shabbat, no hay otra señal que aparezca en otra parte. Bueno, en contraste se refiere a que Abraham andaba delante del Creador, mientras que Noah andaba con el Creador. Ojo con eso, Marchar delante de alguien implica que el camino emprendido se recorre solo. Marchar con alguien implica que se recorre el camino gracias a la compañía o a la asistencia de otro. Ok. Marchó. Este verbo está conjugado en el tiempo pretérito. Esta es la utilización de la letra, de la raíz acentuada dagesh en hebreo, ¿verdad? En el modo kebed sirve para indicar tanto modo imperativo como tiempo pretérito con una misma forma gramatical. Por ejemplo, en la frase levántate y marcha está en modo imperativo. En la frase marchó Noah está en tiempo pretérito. En la frase ora por tus siervos está en modo imperativo. Ahora bien, en la frase viene y ora en esta casa, el verbo está gramaticalmente en tiempo pretérito, solo que en el último caso de letra, al inicio del verbo lo convierte en un tiempo futuro. Bueno,
Voy a comentar sobre Rashi para todos los que conozcan la literatura hebrea, ¿verdad? En su comentario Rashi es uno de los rabinos más solicitados en el movimiento judío. Literalmente utiliza la frase en tiempo futuro para designar el modo imperativo, ya que se refiere a una acción que todavía no ha ocurrido. En hebreo el futuro puede ser utilizado para designar el imperativo, pero es obvio que en todos estos casos citados, aunque el verbo gramaticalmente está en preterido, tiene una connotación imperativa. ¿Okay? Eso es lo que dice Rashi. Pero la tierra se había corrompido. Esta expresión implica la comisión de actos de corrupción sexual, de idolatría, lo mismo que en el versículo no sea que ustedes se corrompan, ¿verdad? También en el versículo pues todos los seres de carne habían corrompido su camino sobre la tierra. En Devarim o de palabras o de Deuteronomio, si le quieres decir 4:16, este verso prosigue: y hagan para ustedes una imagen tallada a la semejanza de cualquier forma. En este verso claramente se ve que la expresión corromperse implica a la cuestión de idolatría. ¿Okay? En el libro Shenedrin, Surah o capítulo 57a, en el verso, Rashi comenta que el verbo se refiere específicamente a la promiscuidad sexual, incluso entre especies, la raíz de la cual se derivan los verbos citados por Rashi, implica un grado de muy alta corrupción moral. Bueno, ya lo habíamos explicado y estamos concluyendo este tema, este tiempo, ¿verdad? En este capítulo, en esta cuarta parte, que también las especies de animales se habían corrompido, se habían mezclado entre unos y otros, ¿verdad? Y la tierra se había llenado de extorsión. La expresión implica aquí robo, abusos de cualquier tipo, robos arrebatados de las propias manos, también se le puede interpretar. Entonces, si está diciendo que va a ser como en los días de Noé, nada más te digo, échale un ojo a la sociedad como está el día de hoy y te vas a dar cuenta que estamos muy cerca de todas estas actividades como los días de Noé. La expresión en la literatura rabínica indica tomar violentamente algún objeto, ¿verdad?, de otro, incluso si te da un pago correspondiente. O sea, aquí tiene que ver con el shahal, que quiere decir secuestro, ojo, eso está sucediendo en nuestros días. Por ejemplo, Baba Kama 62, que es otro libro, por eso es en general traducido como con violencia. El Targum, otro libro, lo traduce como término que significa tomar algo por la fuerza, extorsionar. Ahora bien, el término que Rashi utiliza para definir significa literalmente robar, es decir, apoderarse de un objeto ajeno sin pagar y abiertamente arrebatarlo, a diferencia de hurto, que implica lo mismo pero a escondidas. El hurto es a escondidas y aquí es a plena luz del día, sin nada de nada. ¿Okay? Estamos viendo todo desde la perspectiva hebrea. Pues todo ser, toda carne se había corrompido, incluso las bestias domésticas, las fieras salvajes y las aves cohabitan con otras especies. Literalmente toda carne, en el lenguaje de la Torah se suele utilizar la expresión carne para aludir tanto a los seres humanos como a los animales, ya que ambos son seres de carne. En el libro Bereshit Rabbah 28:8, en este verso pequeño, la Torah dice que todos los seres de carne se habían corrompido su camino sobre la tierra. En hebreo la expresión camino también tiene la connotación de costumbre. Cuando hable de camino es una costumbre, modo usual de proceder. Por extensión, en la escritura es frecuentemente utilizado como expresión figurada para aludir a las relaciones sexuales, como se ve en Mishlei en Proverbios 30:19. El de un varón con una joven, frase que alude al modo usual que tiene un varón de relacionarse con una mujer. Al respecto, el Talmud, en la parte de Sanedrín 108a, inciso A, cita la opinión de Rabí Yohanan, quien comentó que desde el verso se aprende que la gente de la época solía cruzar a las diferentes especies de animales entre sí. Tal proceder provocó que posteriormente los animales se acostumbrasen ellos mismos a cruzarse entre sí, a pesar de que inicialmente no fue culpa de los animales mismos que las especies se cruzaran entre sí. Los animales ya se habían acostumbrado a ello
y lo siguieron practicando incluso sin intervención del hombre. Esta corrupción de los hábitos naturales de las especies violó una de las condiciones esenciales de la creación, la cual era que cada animal se apegara a una especie, como se indica en el texto. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el viejo oeste, o el que conocemos como la conquista del oeste, empezaron a cruzar a los burros con las yeguas, con la hembra del caballo, y salían unos animales que les llamaban mulas. Estos pues no procreaban, o sea, no tenían, no podías tú tener o no podían tener descendencia, pero eran unos animales muy fuertes. Entonces muchas mulas eran las que jalaban a una llamada diligencia. Era un tipo de transporte de una ciudad a otra ciudad, ¿verdad? Y utilizaban este tipo de animales porque eran muy fuertes. Ojo con lo de los nefelims, ¿verdad? Que eran muy fuertes y violentos, ¿verdad? Bueno, así que lo estamos viendo, estamos concluyendo, ¿verdad? en estas frases de estos libros, ¿verdad? Que algún día espero que tú los leas. En el libro Sanedrín, del Sanedrín o Sanedrín, el Sanedrín, para que tengas una idea, es como la Cámara de Diputados y Senadores en Israel, ¿verdad? En el capítulo 108, inciso A, el verso da como razón exclusiva para la destrucción de la humanidad la proliferación de la extorsión, el robo, el secuestro en la sociedad, a pesar de que también habían cometido idolatría y promiscuidad sexual, como expresamente se indica en el texto que acabamos de leer. Esto se debe a que el Creador es más paciente con los pecados cometidos contra él, en este caso la idolatría y la promiscuidad sexual, que los pecados cometidos contra el ser humano, en este caso la extorsión, el robo, el secuestro, etcétera, etcétera. Así que bueno, haz para ti un arca. El Creador ciertamente posee sus disposiciones numerosas de formas para liberar y salvar, siendo así, ¿para qué abrumó a Noah con la construcción del arca si podía haberlo salvado de otro modo más cómodo para él? Ello tuvo como propósito que la generación del diluvio, lo observara, ¿sí? Para traerse en la construcción durante 120 años y le preguntaran, ¿qué haces? Y él les dijera, en el futuro, el Hakadosh Baruj Hu, el bendito sea, traerá un diluvio sobre el mundo, de esta manera quizás se arrepentirán. Así que, ¿por qué se está tardando en regresar Yeshua? Porque quiere ver la gente, no nada más que tú hables, tu padre, sino cómo vivas, cómo te comportes con tu familia, cómo te comportes con tus hijos, cómo te comportes con tus nietos, cómo adoras, cómo oras, cómo no te da vergüenza hablar del Eterno, o no nada más lo hablas en la iglesia, no, en tu trabajo, en el deporte, en tu oficina. Allí es el lugar. Déjame decirte algo especial sobre el día de Halloween o el Día de Muertos 1 y 2. Mucha gente de mente cerrada, sectaria totalmente, ¿verdad? Dice, no te vayas a esos lugares porque te vas a contaminar, te vas a llenar de espíritus. No, yo te recomiendo que vayas a los cementerios el Día de Muertos y repartas algunos tratados para que se acerquen al Creador. No va a pasar absolutamente nada. Si te invitan a una fiesta de Halloween, ve también, ve. A mí no me va a pasar absolutamente nada con ir a una fiesta de Halloween. Sí, vas a decir que Pablo dice, no, Sunay son los infieles y un montón de cosas. Sí, pero tú tienes que ir a ser luz a ese lugar y llevar la palabra y llevar y decir por qué tú no vas a participar en ciertas cosas, y ellos de esa manera entenderán. Si no, acuérdate de Jonás, a Jonás le dijeron, tienes que ir a Nínive, y Jonás, no oigo, no veo, y si tienen tele, ahí se ven, vámonos, y se desapareció, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi propuesta? Que vayas en estos días de Halloween, en vez de, sí, vamos a orar, por supuesto que vamos a orar, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Sabemos que esos días hacen prácticas más paganas, lo sabemos, ¿verdad? Pero
Si no hay quien vaya y quien les diga, pues tienes que decirle, Hinen ahí, heme aquí, yo voy, como le dijo Isaías, aquí estoy, ¿verdad? ¿Ves? Y habla. No te esperes a que ellos reaccionen. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Sí? ¿O cómo van a entender? ¿Sí? Bueno, voy a dar uno de los últimos toques de este desarrollo. Lo que dice, de madera de gofer tenía que ser el arca. Así es que el hombre, dice, así es el nombre del árbol hebreo, gofer. O sea, la palabra gofer es hebreo. ¿Y por qué precisamente esa especie de árbol? Bueno, de acuerdo al tratado del Talmud, en alusión al sulfuro con el cual se decretó que fueran desintegrados de la tierra. Esos árboles ya no los encuentras por ningún lado. Ese árbol iba a desaparecer en el diluvio. ¿Cómo ves? Bueno, compartimientos. Este término designa compartimientos separados para cada especie de bestia doméstica y animal salvaje. Combrea, este vocablo hebreo significa lo mismo que en arameo. En hebreo y en arameo significa brea lo mismo. Lo prueba que en el Talmud también hallamos el vocablo arameo para designar brea, pero para la canasta de Moshe, o donde pusieron a Moisés, fue colocado debido a que las aguas donde se lo pusieron eran tranquilas, basta con un betún por dentro y brea por fuera. Además, en aquel caso solo fue calafeteada con brea por fuera para que aquel justo Moshe no oliera mal olor a la brea, pero en este caso, a causa de la fuerza de las aguas, Noah lo calafeteó con brea tanto por dentro como por fuera para que fuese más resistente. Así que, pues aquí está el punto de vista hebraico. Con gusto yo te paso todos estos apuntes, ¿verdad? Para que tú te des cuenta lo que está pasando. A Yeshua se le acusó muy duro de sentarse con publicanos, pecadores, prostitutas y cuanta gente y media. Pero es que el problema no estaba en él, el problema estaba en los demás. Entonces, si yo te estoy diciendo que si te invitan a una fiesta de Halloween, pues ve, nada más simplemente no vayas disfrazado. Y si te preguntan, ¿por qué? Fíjate bien, sé inteligente, utiliza la estrategia. Si te dicen, ¿por qué tú no estás participando? Bueno, porque mis principios no van de acuerdo a mis principios, mi creador me lo impide. ¿Y dónde dice? En este lugar dice que no debo de hacer esto. Y ellos van caray, algunos puede que reaccionen, ¿verdad? Otros que te odien más, ¿verdad? Pero pues sí, si no, ¿de qué manera? No hay otra manera, ¿verdad? Si criticamos desde un punto de vista, desde lejos, ¿verdad? Pero nosotros no accionamos nada, somos a veces, como dicen, gente calientabancas, ¿verdad? Nada más estamos ahí criticando a medio mundo porque cometieron cierto pecado, ciertas cuestiones, pero no hacemos nada al respecto, no nos movemos. Así que pues así está esta cuestión. En el Salmo 8.5 aclara el libro Bereshit Rabbah, que espero que ya lo leas, la expresión doble y en cuanto a mí, he aquí, que implicará que aparte de la decisión del Creador es de traer el diluvio, había alguien más que también compartía la misma opinión. Rashi explica que eran los Malachims, que se llamaban Siftei Chachamim. Según el comentario de Maharsha Bereshit Rabbah, la expresión literalmente puede ser traducida como el consejo celestial. Así que todo el consorcio celestial, los ángeles que acompañaban al Creador, los querubines, un día vamos a hablar de los Rofamim y todos los nombres que aparecen en la Torah y en los profetas, ¿verdad? Estuvieron de acuerdo en la destrucción de todos estos, ¿verdad? Entonces, ya te dije, muchos ambientalistas van a decir, uy, pero ¿por qué se murieron los dinosaurios? Nos hubiera gustado conocerlos, ¿no? Pues lo que pasa es que ellos se habían corrompido. Primero los corrompidos empezaron a cruzar unos con otros, empezaron a crecer cosas terribles, ¿verdad? Y esos ya se quedaron acostumbrados así y por eso murieron, ¿verdad? Pero estableceré mi pacto. Era necesario que el Creador hiciese un pacto especial con Noah antes de que entrase al arca, a causa de los frutos
que él llevaría consigo el arca para que no se pudrieran ni se enmohecieran, y además para que los malvados de la generación no mataran a Noah en el transcurso de la construcción del arca. Acuérdate de las palabras de Yeshua donde dice: te pido, Padre, que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Mesías está pidiendo que no los quites del mundo, simplemente que los guardes del mal. Y así, de esa manera, tú no te alejes de la sociedad, no te alejes, no te vayas. No, hermano, es hora de hacer una casa ya lejos para que estemos totalmente fuera. Y hay ciertos lugares, uno aquí en México, uno llamado la Nueva Jerusalén, y está por allá bien escondidos, y ya están bien zafados de acá, de su cabecita, ¿verdad? Los claustros, los famosos claustros que hicieron los frailes, también ellos terminaron haciendo cosas terribles entre ellos, y cosas porque ellos se querían alejar del mundo y de sus deseos y pasiones carnales, y terminaron mucho peor. Bueno, la frase tú y tus hijos y tu mujer, aquí se infiere que los hombres deberían permanecer de un lado y las mujeres de otro. De aquí aprende que se les prohibieron las relaciones íntimas, mientras estuvieran cerca, tenían que estar separados. Esto es lo que se infiere del orden en que están mencionados los miembros de su familia: tú y tus hijos por un lado, y tu mujer y las mujeres de tus hijos por otro lado. La prueba de que el orden en que están mencionados no es accidental se demuestra en el capítulo 8, verso 15, en referencia a la salida del arca. La Torá menciona que las respectivas esposas junto a sus maridos, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Eso viene en un libro que se llama Baer Heter. Espero que un día también lo leas. Bueno, entonces, pues con esto quiero concluir. Quiero decirte que el Creador no nos dio la fecha, no nos dio día, no nos dio año, sino nos habla de un entorno que suscita y sucede alrededor de todas las cosas, ¿verdad? Y lo que está sucediendo. Ya te dije de lo que habla la Torá sobre la extorsión, el robo. El robo no es diferente al hurto. El hurto es a escondidas. Esto es a plena luz del día lo que está pasando. Yo nada más te digo que sintonices tus canales televisivos y veas lo que está sucediendo nada más en México, ¿verdad? Y te vas a quedar tú sorprendido y vas a decir: creo que nos estamos acercando al tiempo. Que tengas una Shavuot, una excelente semana. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Y tocaremos otro tema el próximo fin de semana, en el cierre de Shabbat. Espero me sigas sintonizando. Comparte estos videos con tus amigos. Ora con tu familia. Lee la escritura con tu familia. Hazte de un buen diccionario, de una buena concordancia de Strong, un diccionario arameo-hebreo. Sé que son difíciles y son caros, ¿verdad? Yo puedo ayudarte con algo de literatura, ¿verdad? Pero sí sería bueno que tú lo hicieras, ¿verdad? Entonces, yo te recomiendo que lo hagas para que tu conocimiento te ayude y defiendas la verdad en donde quiera que estés. Que pases una Shavuot, una semana excelente, y te pido, como siempre, la ofrenda para mí y mi familia, mi mishpacha. Haz tefilá por nosotros, haz oración por nosotros, que sigamos compartiendo, que podamos seguir dando estas cápsulas, y que el Eterno nos guarde y nos proteja. Tanto nosotros también oraremos por todos los que nos sintonizan. Shabbat Shalom, Sheliach, quiere decir se ha acabado este Shabbat, se cerró, en el Shem de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Hamelech, nuestro Rey, Melech Malachim, Rey de Reyes, Adonim, Señor de Señores. Le Olam Baed, por toda la eternidad, o para siempre. Hasta pronto.